Monasterio de Leyre en Navarra, 7:15 de la tarde. Los monjes benedictinos comienzan el oficio de vísperas. Esta es una de las 8 ocasiones en las que a lo largo del día los monjes se reúnen en comunidad para celebrar la oración litúrgica. Los salmos cantados y las lecturas de vísperas en la iglesia de la abadía se prolongarán durante media hora larga. En la vertiente meridional de la Sierra de Errando, entre un laberinto de alturas de difícil acceso y muy cerca ya de la frontera con Aragón, se levantó hace más de 1000 años esta abadía de Leyre. Por su historia, arte y religiosidad, Leyre es una de las abadías más importantes de Navarra. A los pies del monasterio de Leyre, el terreno desciende de forma abrupta hasta el pantano de Yesa. En estas tierras nació el reino de Navarra y también su patrón. San Francisco Javier vino al mundo en el castillo del mismo nombre que hay muy cerca de Leyre. La histórica Sangüesa es la capital de esta merindad oriental de Navarra. Sangüesa posee un rico patrimonio artístico. En el pasado, la ciudad, lugar de paso entre la montaña y la ribera, gozó de un gran esplendor comercial y artesanal. Los primeros documentos que mencionan al monasterio de Leyre datan del año 848, pero por la excelente biblioteca que poseía ya en este tiempo, es probable que su origen se pierda en la Edad Media. Los primeros moradores de Leyre puede que fueran los anacoretas que vivían en las cuevas de la Sierra de Errando. Esta sierra, que se extiende desde el Arangoitia hasta la entrada del Valle del Roncal y que soporta un duro clima de altura, bien pudo ser el lugar elegido por aquellos ermitaños para dedicarse a la oración y a la vida contemplativa.
El monasterio de Leire pronto jugaría un papel importante en los destinos del Reino de Navarra. Leire fue pieza clave en el proyecto político-religioso de su monarquía. El monasterio fue refugio de la monarquía y de la Iglesia, cuando este reino, el reino de Pamplona más bien entonces, era invadido por los musulmanes. Aquí se refugió pues la Iglesia y la monarquía de Navarra. Y pasada esta fecha, de Leire partió todo el resurgir espiritual, cultural y político del viejo reino. Esto hizo que los reyes lo estimasen por encima de los demás centros monásticos y lo escogieran como su templo, su corte y su sepulcro. Aquí están enterrados los primeros reyes, como cuna del reino de Navarra. En el siglo XI, el patrimonio de Leire aumentó extraordinariamente con numerosas donaciones de haciendas, villas, monasterios, iglesias, procedentes de reyes, nobles y clérigos. Con estas donaciones, los reyes aseguran la repoblación de las villas ganadas a los moros. Leire llegó a poseer en Castilla, Aragón y Navarra 72 monasterios o iglesias, 57 pueblos, 43 palacios y numerosas haciendas con braceros. Las donaciones del monasterio fueron muy cuantiosas. Se considera incluso la actual Zaragoza y la actual San Sebastián como propiedades del monasterio. Y cantidad también de prioratos diseminados a lo largo del Camino de Santiago. Sin duda alguna, de los siglos IX al XII. Esa es la época del gran esplendor del monasterio. Ese esplendor se ha traducido en la repercusión y en la importancia que el monasterio tuvo en la historia del viejo reino de Navarra, en ser por aquellos años también corte de los reyes, en celebrarse aquí algunos concilios, en ser también los abades a la vez obispos de Pamplona, y también se ha manifestado ese esplendor en las construcciones. Tenemos aquí también el románico de primera hora. En el aspecto artístico, lo que ahora vemos en Leire es un conjunto heterogéneo de estilos arquitectónicos superpuestos en diferentes épocas. La cripta, la torre y la cabecera de la iglesia son las partes más antiguas. Datan del siglo XI y constituyen los primeros ejemplos del románico que comienza a despuntar en Navarra. Las dependencias monásticas medievales estaban situadas en la actual hospedería. En siglos posteriores, XVI y XVII, se construye un nuevo monasterio, restaurado después, como el resto de la abadía. En él viven hoy los monjes. A finales del siglo XII comienza la decadencia de la abadía de Leire. La pérdida del apoyo de la monarquía, el distanciamiento de la nobleza terrateniente, el enfrentamiento con el obispo de Pamplona y el paso del Cluny al Císter envuelto en violentas peleas entre los monjes blancos, cistercienses y los negros benedictinos sumieron a Leire en una profunda crisis. Sus propiedades se reducen drásticamente. Leire conseguirá recuperarse a duras penas en los siglos posteriores, pero jamás alcanzará su pasado esplendor. En 1835, consecuencia de la desamortización de Mendizábal, la comunidad de Leire se dispersa. La restauración de la vida monástica se producirá pasados 120 años. En 1954, tras varios intentos fallidos para que habiten Leire monjes de Montserrat, Lazcano y jesuitas de Javier, respectivamente, es finalmente una comunidad de 20 monjes benedictinos de Silos la que reanuda la vida monástica de Leire. Hoy viven en la abadía 30 monjes y 5 novicios. Como marca la regla de San Benito, ora et labora, rezan y trabajan a lo largo de una jornada que comienza a las 5:30 de la mañana y finaliza a las 9:15 con la última oración litúrgica. Ante todo es pura y además es amante de la paz, comprensiva
dócil. Entre los trabajos que hoy realizan los monjes en Leire, destaca la elaboración de un rico licor compuesto por 35 plantas. Es el licor de Leire. Ya se sabe que todo monasterio que se precie debe poseer una buena reserva de licor y vinos. A pocos metros de la abadía de Leire se encuentran su bodega y su licorería. El titular y patrón de la abadía de Leire es Cristo Salvador, pese a que en el interior ocupe un lugar preferente la Virgen de Leire. La reciente devoción mariana se debe al gran número de niñas en los últimos años, llamadas Leire. Las vírgenes mártires aragonesas, Nunilo y Alodia, sí han sido en cambio veneradas desde hace siglos en Leire. A estas santas se les atribuye, por ejemplo, el fin de una pertinaz sequía en la zona en 1638 al introducir sus restos en esta fuente llamada de las Vírgenes. La fuente está próxima a la abadía. El otro santo vinculado a Leire es uno de sus abades, San Virila, quien, según cuenta la leyenda, tenía dudas sobre la eternidad. Un día se internó en la sierra de Herrando y allí escuchó el canto de un ruiseñor. A él aquel canto le embelesó, le extasió, le pareció lo más maravilloso que nunca hubiera podido escuchar, y cuando el pájaro terminó de cantar, emprendió el regreso al monasterio. Cuando lo vio, constató con sorpresa que era más grande, que era distinto, que todo había cambiado. Su impresión fue mayúscula cuando se encontró con toda la comunidad cambiada. Él no conocía a nadie y nadie le conocía a él, y ahí fue necesario recurrir a los archivos. Y ahí se constató que habían pasado 300 años desde que un célebre abad llamado Virila había desaparecido una mañana y se le creía devorado por los lobos en el bosque. Entonces él comprendió la lección que Dios le había dado. Si el canto de un pájaro había sido capaz de producir eso, cuánto mejor sería ver a Dios cara a cara. Luego ahí comprendió cómo la eternidad no es tortura para el bienaventurado, sino que es gozo y felicidad inmensa contemplando y alabando a Dios. Esta es la leyenda. A los pies del monasterio de Leire está situado el pantano de Yesa, al lado del pueblo del mismo nombre. El pantano, obra de René Petit, famoso ingeniero y futbolista, entró en funcionamiento en 1960. La capacidad del embalse es de 471 hectómetros cúbicos. Se nutre de los ríos Esca y Aragón y abastece a numerosos pueblos navarros y aragoneses. Además, posibilita el regadío a través del canal de las Bardenas, de 110.000 hectáreas pertenecientes a las Bardenas Reales de Navarra y Aragón. Solo en épocas de sequía, cuando el nivel del pantano decrece, es curioso ver cómo emergen las antiguas termas que dieron nombre al pueblo que está al borde del pantano, Tiermas. El agua sulfurosa que emana a 38 grados centígrados y la arcilla del lugar atrae a numerosas personas cuando las termas resurgen del pantano. El castillo de Javier, a escasos kilómetros de Yesa, es uno de los lugares más visitados de Navarra. La villa y fortaleza de Javier fueron incorporadas al reino navarro en el siglo XIII. En el siglo XI, el castillo era una simple torre de vigilancia en la frontera navarro-aragonesa. Al lado se construyó una casa y de casa nueva, Echevarría, procede el nombre de Javier, Echevarría, Echaverría, Exavier, Xavier.
A la primitiva torre se añadieron otras y nuevos recintos almenados. Demolidas sus torres y barbacanas con posterioridad, se restauró en 1890 y se le adosó una basílica de líneas neogóticas. La definitiva restauración del castillo se inició en 1952. Pero más allá de la historia y origen del castillo, la fortaleza cobra una especial significación porque aquí nació San Francisco Javier, patrón de Navarra y del movimiento misionero mundial. Entre estos muros pasó su juventud San Francisco Javier. Sus padres, dueños del castillo, eran Juan de Jasso y tal y como ella se autocalificaba, la triste María de Azpilicueta. La familia Jasso-Azpilicueta jugó un papel muy importante en la historia de Navarra durante el siglo XVI. Xabierko Frantziskoa izan zen etxeko gazteena, 5 anai arreba ziren, eta bera jaio zen hemen apirilean 7an, 1506an. Eta hemenik atera zen 19 urteekin eta Parisera joan zen ikasteko filosofia eta teologia. Han ezagutu zuen Loiolako Inazio eta handik lagunak geratu ziren eta handik beste lagunekin fundatu zituzten Jesus Lagundia edo Konpainia Jesus. Eta handik Paristik haiek deno joan ziren Erromara eta handik San Frantziskora, Portugalera eta gero Indiara joan ziren. Eta handik ona ezen etorri berriro San Francisco. Baizik eta bera Indian gelditu zen eta handik evangelioa eta itun berria nahi zuen bera eramatea eta han egon zen Indian eta Japonen ere bai. La familia de San Francisco Javier ordenó frente al castillo la construcción de esta iglesia de la Anunciación, en el mismo lugar que ocupaba un templo medieval desaparecido. La casa abacial que la acompaña alberga el monasterio de las monjas oblatas de Cristo Sacerdote. Estos edificios son los únicos que en la actualidad hay al lado del castillo. Hasta 1964 las casas de la villa de Javier estaban situadas alrededor de la fortaleza. Para realzar el castillo y dejar espacio suficiente a los visitantes, el pueblo de Javier se trasladó de lugar, pero sin alejarse demasiado de la fortaleza. Javier es hoy un tranquilo pueblo de reciente construcción. Posee 158 habitantes. Las tierras que cultivan son propiedad de la familia de la duquesa de Villahermosa, descendiente de los Jasso-Azpilicueta. Esta familia llegó a poseer 99 pueblos. Hace, por ejemplo, 20 años, 25, pues cuando había que pagarle la renta a estos señores, pues pienso que a mi padre eso pues les costaba, ¿no? Porque la vida era muy pobre. Después hemos llegado al momento ahora de que esa renta es insignificante, porque es que, vamos, no les llega ni para la contribución. Y salió la ley de acceso a la propiedad, que aun costándonos dar ese paso, pues lo tenemos que dar, porque si mucho quieren estos señores a Javier, pues nosotros que hemos nacido aquí, y yo soy la 4ª generación, porque nosotros somos renteros en Javier de 1882, anterior al Código Civil. Y claro, tenemos que ajustarnos a la ley y comprar, porque es que si no nos tenemos que ir de aquí. Javier Pueblo y su castillo viven de manera especial unas fechas concretas del año, aquellas en las que se celebran las llamadas Javieradas, multitudinarias peregrinaciones a Javier. Javieradak hasi ziren erromesaldi bezala, haiek egiten dute martxoan, bueno,
Graziaren 9. da martxoan, 4-tik 12 arte. Eta lehenengo domekan, edo lehenengo igandean egiten da lehenengo xabierraldia, eta bigarrena egiten da hurrengo asteburuan. Noiz hasi ziren? Haiek hasi ziren gutxi gorabehera, orain dela 56 urte edo gutxi gorabehera. Eta hau erromesaldi bezala hasi ziren. Berez, lehena hasi zen orain dela, joan den mendean, 1886an uste dut, buruz ez dakit oso ondo, baina lehenengo xabierraldia hasi zen joan den mendean. Zegaitik hori, eske hemen Nafarroan baziren kolera bat, eta Nafarroek nahi zuten San Franciscori eskatu egin zion osasuna, eta horregatik osasuna etorri zirenean, etorri zena, ona etorri ziren erromesaldi bezala. La primitiva villa Sangüesa la Vieja se identifica con la actual Rocaforte. Fundada en el siglo IX, Sangüesa la Vieja desempeñó un importante papel en la defensa de los accesos al reino pamplonés frente a los musulmanes. Con el paso del tiempo, la monarquía navarra necesita tener allí un centro importante de población, y el rey Alfonso el Batallador, al año 1122, decide fundar una nueva población a la que se llama Sangüesa la Nueva. Le da un fuero, el fuero de Jaca, un fuero importante, y vienen a vivir francos. Entonces se establece aquí un centro importante porque era ya muy transitado por el Camino de Santiago. Este centro poco a poco va cogiendo mucha importancia y en el siglo XIV llega a ser lo que se llama la capital de la Merindad de Sangüesa, en una zona que comprende desde a la derecha de Pamplona hasta el Pirineo. El origen y desarrollo de Sangüesa han estado siempre vinculados a su situación geográfica, lugar de paso de la ruta jacobea y encrucijada de caminos entre la montaña y la ribera. Los rebaños, que por ejemplo salen del Roncal y Salazar a pastar a las Bardenas Reales, siguen atravesando Sangüesa cada año. Y desde el siglo XIV está documentado el paso de las almadías procedentes de los valles de Echo y Ansó a través del río Aragón. El gran esplendor de este singular transporte de la madera por los ríos se produce en los siglos XVII y XVIII, incorporada ya Navarra al comercio almadiero. Hace casi 50 años que por Sangüesa se vieron pasar las últimas almadías. Sangüesa, además de pasar las almadías, era el centro comercial, es decir, que aquí se escrituraban las partidas de maderos para dirigirse a Tudela, a Zaragoza o incluso hasta Tarragona, hacia Tortosa, donde había grandes pedidos, pues desde allí se fabricaban la armada real de la nación y necesitaba grandes maderos, los postes para los mástiles de las naves. Aquí ante notarios se escrituraban la cantidad de maderos, la medida de los maderos que habría que transportar a un lugar determinado, se estipulaban los pagos, las condiciones de los pagos, los plazos de pagos, y aquí hacían también los peritajes de las maderas los especialistas, que casi siempre eran escultores. El patrimonio artístico de Sangüesa es buena prueba del pasado esplendor económico y comercial de la ciudad. Este palacio fortificado medieval, llamado hoy del Príncipe de Viana, fue residencia temporal de los reyes navarros. Las iglesias de San Salvador y de Santiago, los claustros góticos de los conventos de San Francisco y del Carmen, son otros monumentos destacados de Sangüesa. Además, la ciudad posee interesantes palacios barrocos, el de los Sebastianes, el de los Anués, el de los Íñiguez Abarca o este de Valle Santoro, con una fachada y un alero impresionantes.
La casa consistorial es también un palacio del siglo XVI construido expresamente para ayuntamiento. La joya de Sangüesa es, sin embargo, la iglesia románica de Santa María la Real. Su grandiosa portada es comparable a las de Ripoll y Santiago. En Sangüesa existió un centro de estudios de gramática y también numerosas escuelas artesanales. En ellas se formaban artesanos de todo tipo, tejedores de lienzos, zapateros, herreros, forjadores. A Sangüesa venían niños a partir de los 15 o 16 años procedentes de toda la merindad e incluso de la Baja Navarra para aprender el oficio. En el taller de Jesús Juanto todavía fabrican herradas como estas. Nicolás Artaguda es vidriero. Hace vidrieras tradicionales con plomo. Las primeras que se conocen se remontan al siglo XI. Él las realiza con la técnica de la grisalla, una pintura especial. Dejamos la grisalla perfilar y usamos la de modelar. El proceso es complicado. Nicolás Artaguda dibuja el diseño de la vidriera, calca en cartón cada una de las piezas y en base a estas plantillas corta el vidrio. Una vez obtenidas las diferentes piezas de la vidriera, las perfila con grisalla. Después se meten al horno durante media hora a una temperatura de 600 grados centígrados para fijar la grisalla. Esta segunda mano de grisalla que vemos servirá para modelar las piezas. A continuación, con pinceles, pues comenzamos a modelar, que es pues sacar luces y brillos dentro de la pieza. Una vez trabajada la grisalla y modelado el dibujo, lo que se hace es el emplomar. Entonces el plomo consiste en una H, donde a cada lado de la H va a ir engarzado cada vidrio. Bueno, y así, hasta terminar el proceso, le faltaría emplomar todo, estañar, enmasillar. Imágenes como estas también son posibles todavía hoy en Sangüesa. Un grupo de mujeres ha rescatado del olvido la elaboración más que artesanal de encajes con bolillos, tal y como realizaban sus madres y abuelas. En mi casa los mundillos que tengo aún son de mi abuela y de mi madre. Y 2 hermanas o 3 de mi abuela hacían, pero maravillas, eran especialistas en esto. ¿Era para hacer el ajuar o vendían? Sí, sí, se hacían los ajuares, porque no los vendían. No se podía comercializar estas cosas porque tampoco es rentable. ¿Y qué hace falta para hacer bolillos? Porque a simple vista parece una labor muy complicada. Pues no, complicada no es. Ahora, hace falta pensar un poquito, porque tiene su lógica. Tiene su lógica. Aparte de la destreza de las manos, hay que usar también la cabeza. Porque, ya te digo antes, tiene lógica y hay que pensar
dónde va la labor, a qué lado va, por qué va, eso es, por qué va. Y entonces no es difícil. Sangüesa sería hoy otra, quizá más parecida a otras cabezas de merindad como Estella o Tudela, si el río Aragón no hubiera anegado la ciudad en 1787. Las 3/4 partes de la población de Sangüesa, 600 personas, murieron en aquella riada. Solo con el paso del tiempo la ciudad ha ido recuperándose de lo que aquella tragedia supuso. En las últimas décadas, Sangüesa se ha industrializado. Con 4.500 habitantes, la ciudad goza de una gran actividad turística, cultural y comercial. Los agricultores escasean cada vez más, pero el vino y sus afamadas pochas siguen comercializándose fuera. En el pasado, más de una vez viajarían en el Irati, aquel tren de mercancías y viajeros que unía Sangüesa con Pamplona. En el agreste paisaje de la Foz de Lumbier todavía quedan horadados en la roca viva los túneles que atravesaba el desaparecido Irati.